Sean bienvenidos a este video, donde desarrollaremos un tema de importancia, como son los priones. En este estaremos hablando cosas de interés, como su patogenia, su patología, su reservorio, su periodo de incubación, etc. Continuando, hablaremos acerca de la historia de estos agentes y nos remontaremos al siglo XVIII, donde encontramos a un grupo de ganaderos que encuentran a sus ovejas con ciertas enfermedades que ellos describieron como una tembladera o scarpier en inglés. También encontraban en ellos lo que era en sus cerebros una forma de esponja. Luego, en el siglo XX, específicamente en 1920, Hans Gerhard Kreisel describe a una paciente que nace en 1890 y fallece en 1913 tras una enfermedad compleja del sistema nervioso cuya duración aproximadamente fue de 1 año y medio, con un deterioro mental progresivo entre alucinaciones y alteraciones de la conducta, trastornos motores incapacitantes como la espasticidad, también como mioclonias, tanto faciales como braquiales, y a la autopsia reveló una degradación extensa, pero segmentada o parcheada de lo que es la sustancia gris, con alteraciones neurológicas difusas. Por su parte, Adolf Jacob publicó 4 casos en 3 diferentes artículos. En su descripción anatomopatológica mencionaba la existencia de degradaciones vacuolar en el córtex cerebral, lo que llevó años más tarde a poder describir que había una relación entre el caso de Kreisel como los casos que había presentado Jacob, y de ahí se origina lo que es el término para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Un hecho histórico importante es en la enfermedad de Kuru, la cual presentaba una elevada incidencia o prevalencia en lo que son las tribus de Forest, los que eran unas tribus muy arraigadas con cultura muy antigua de la edad de piedra, tal que practicaban un canibalismo, el cual pensaban del comerse a sus familiares o a sus más allegados. Esta enfermedad clínicamente presentaba lo que era una ataxia cerebelosa, un temblor, muerte aproximadamente dentro de 1 año. También había lo que era una demencia no tan comprobada, pero también un deterioro neurológico. En 1957, Igor Klausner hace una primera conexión entre las dos enfermedades para que esto sentó unas bases para a la misma vez establecer lo que es su carácter de transmisibilidad. Pero a todo esto aún no se sabía con exactitud o no se tenía una idea de cuál era el agente etiológico hasta que en 1986 un señor llamado Stanley Presner logró introducir lo que era el término prion, lo cual significa una partícula infecciosa proteica, la cual vamos a desarrollar en este video. Y esto le llevó al señor Stanley Presner lo que es a ganar el Premio Nobel de Medicina en 1997. Bien, continuando con lo que es la descripción del agente, diremos que los priones consisten en subunidades con una conformación alternativa de proteínas normales del hospedador. Vamos a aclarar algo muy importante para entender este tema. Es que existe lo que es la PRPS y también lo que es la PRPSC. La PRPS, esta es la proteína priónica normal. Esta la podemos encontrar que es un componente estructural de lo que es la membrana celular de las neuronas y otras células en los mamíferos. Es decir, que la PRPSC, esta es la que nos produce lo que son las enfermedades o las patologías. Es decir, que esta se llama proteína priónica de Scarpier. Algo para que se pueda diferenciar lo que son estas proteínas es que la PRPSC lo que ha sufrido en realidad es un mal plegamiento o un plegamiento anormal. Y para explicarlo de mejor manera, para comprenderlo, lo haremos a través de un video educativo. A continuación. Teniendo claro cuál es el agente que produce las enfermedades priónicas, es decir, el PRPSC, la proteína priónica de Scarpiet, vemos cómo ingresa al organismo. El PRPC
es decir, la proteína priónica normal, esta interacciona y modula la función de numerosas proteínas de membrana del cerebro, como los canales de potasio, receptores y la adhesión de células neurales. El PRPC son producidas en el retículo endoplasmático de las células y es transportados por una vesícula. El PRPSC es resistente a proteasas, se agrega en forma de bastón amiloideo y es independiente de las células. La teoría actual que explica cómo puede ser que una proteína anómala provoque una enfermedad se denomina plegamiento de una proteína mediada por molde. Una agregación lineal del PRPSC se une a una estructura aniónica de la superficie celular, como un glucosaminoglucano, y el PRPC normal de la superficie celular. Esto hace que la proteína priónica normal se pliegue de nuevo y adquiera la estructura de la proteína priónica Scarpet, y esto se une a la cadena. La estructura alfa-helicoidal del PRPC se cambia por una estructura en hoja beta plegada que es propia del PRPSC. Cuando la cadena del PRSC se extiende, crea nuevos cebadores sobre los que puede sintetizar más priones. Las células siguen sintetizando PRPC y a medida que se unen a los cebadores, el ciclo continúa. La versión humana de la PRC se codifica en el cromosoma número 20. Existen distintas cepas de PRCC debido a la mutación de este PRSC o al mantenimiento alternativo de plegamientos de proteína. Las mutaciones específicas en el codón 129 condicionan las gravedades de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Las distintas cepas conformacionales poseen diferentes aspectos y propiedades. Por ejemplo, el periodo de incubación. La epidemiología. Vamos a decir que la frecuencia estimada de padecer una enfermedad priónica es entre 1 a 1 millón de habitantes, pero la forma esporádica de las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob es la enfermedad priónica más frecuente en los seres humanos, y es que esta enfermedad se transmite principalmente por lo que son trasplantes de tejidos contaminados, como puede ser el trasplante de una córnea, también por dispositivos médicos contaminados, como lo pueden ser los electrodos cerebrales, y también por la alimentación. Entonces, decimos que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es esporádica, es causa de casi un 85% de los casos de enfermedades priónicas humanas, mientras que las enfermedades priónicas hereditarias suponen entre un 10 a un 15% de todos los casos. Distribución. Se ha notificado en todo el mundo con una tasa de mortalidad anual de entre 1 o 2 por millones de habitantes, aunque en el 2012 se contabilizaban 226 pacientes con estas enfermedades, los cuales 176 estaban en el Reino Unido y 26 en Francia, aunque la incidencia de las enfermedades priónicas, específicamente de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ha disminuido gracias a lo que son los controles alimenticios para los seres humanos y los sacrificios de los animales. Aún así, la tasa más alta de mortalidad en el promedio especifica las edades que corresponden a 65 y 70 años de edad. El reservorio es el ser humano, ya que es la única especie afectada por los priones de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en la naturaleza, pero con la excepción de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero en la forma variante, que representa la diseminación zoonótica de la enfermedad conocida como la encefalopatía espongiforme bovina, es decir, la enfermedad de las vacas locas, por lo que depende, ¿no?, de su reservorio, el cual es el ganado bovino. Ahora bien, hablaremos acerca del periodo de incubación, y es que el concepto tradicional de periodo de incubación, que es desde el momento o a partir desde la exposición
de una fuente externa, puede no quedar bien con lo que son las enfermedades priónicas, pero más que todo de la forma tanto esporádicas como genéticas. Pero en cuanto a lo que es la forma adquirida, ahí vamos a decir que va a depender de la vía de exposición, porque esto influye a lo que serían los periodos de incubación. Por ejemplo, lo que es una exposición directa, ejemplificando en el sistema nervioso central, como podríamos ser en un trasplante de lo que sería la dura madre, tiene una media de aproximadamente 12 años, pero con límites entre 1 año con 3 meses y lo que serían 30 años. También podemos mencionar la exposición periférica, en la cual la podemos ver reflejada en lo que sería las inyecciones de lo que es la hormona hipofisiaria humana, con una media de aproximadamente 17 años, pero con límites que estarían entre los 5 hasta los 42 años. También otra forma es la infección de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en la forma variante, en lo que sería un trasplante de sangre o una donación de sangre, lo cual llevaría entre 6 y 8 años como límites del periodo de incubación. Y también está la infección por lo que es el consumo de productos contaminados. Por ejemplo, productos de una vaca que esté padeciendo de lo que sería la encefalopatía espongiforme bovina. Esto lleva un periodo de incubación de aproximadamente 10 y 20 años. Bien, siguiendo con los demás apartados que aparecen, ya mi compañero le habló sobre la historia, la descripción de la gente, el periodo de incubación. Yo le voy a seguir hablando más acerca de la susceptibilidad. Se dice que se considera que los receptores de injertos de dura madre humana o trasplante de córnea, las personas tratadas con hormonas hipofisarias humanas o de cadáveres, en particular hormonas de crecimiento, las personas sometidas a intervenciones neuroquirúrgicas y los miembros de familias con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hereditaria corren el riesgo de sufrir una enfermedad priónica. Las mutaciones del gen de proteína priónica se relacionan con las formas genéticas o familiares de las enfermedades priónicas humanas. El polimorfismo del codón 129 del gen de las proteínas priónicas que codifica ya sea metionina o valina influye en la susceptibilidad y en la expresión fenotipa de la enfermedad. Siguiendo con los otros apartados de lo que es la patogenia, decimos que algunos investigadores creen que hay un virus lento y raro u otro organismo que ocasiona la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sin embargo, nunca han podido aislar un virus u otro organismo de la persona con esta enfermedad. Además, el agente que ocasiona la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tiene varias características que son raras en los organismos conocidos, tales como los virus y las bacterias. Es difícil de matar, no parece contener ninguna información genética en forma de ácidos nucleicos como son el ADN y el RNA, y tiene generalmente un largo periodo de incubación antes de que aparezcan los síntomas. En algunos casos el periodo de incubación puede ser de hasta 40 años. La teoría científica principal en la actualidad mantiene que la enfermedad de Jakob y otras enfermedades son ocasionadas no por un organismo, sino por un tipo de proteína llamada prión. Los priones ocurren tanto en forma normal, que es una proteína inocua hallada en las células del cuerpo, como en forma infecciosa que ocasiona la enfermedad. Las formas inocuas e infecciones de la proteína prión son casi idénticas, pero la forma de infección adquiere una configuración plegada diferente de la proteína normal. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica puede desarrollarse debido a que los priones normales de una persona cambian espontáneamente a la forma de infección de la proteína y luego alteran los priones de otras células con una reacción en cadena. Una vez que aparezcan
que aparecen, las proteínas de los priones anormales se unen y forman fibras o acumulaciones llamadas placas que pueden verse con microscopios potentes. Las fibras y las placas pueden comenzar a acumularse años antes de que empiece a aparecer un síntoma de la enfermedad de Jacob. De 1 a 5 o 10% de todos los casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob son hereditarios. Estos casos surgen de una mutación o cambio en el gen que controla la formación de la proteína de priones normales. Si bien los propios priones no contienen información genética y no requieren genes para reproducirse, pueden surgir priones infecciosos si ocurre mutación en el gen de los priones normales del cuerpo. Siguiendo que si el gen de los priones es alterado en el esperma o en las células ovarias de unas personas, la mutación puede transmitirse a los hijos de la persona. Se han identificado varias mutaciones diferentes en el gen de los priones. La mutación específica que se encuentra en cada familia afecta a la frecuencia de que aparece la enfermedad y que los síntomas son más notables. Sin embargo, no todas las personas con mutaciones en el gen de los priones adquieren la enfermedad de Jacob. Esto indica que las mutaciones aumentan meramente la susceptibilidad de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y que hay otros factores aún desconocidos que también desempeñan papel en la enfermedad. Siguiendo con el otro punto, tenemos lo que es el cuadro clínico. En el cuadro clínico, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se caracteriza por un rápido deterioro mental que generalmente ocurre en unos meses. Algunos de los primeros signos y síntomas suelen ser lo que es cambios en la personalidad, tienen ansiedad, depresión, pérdida de la memoria, pensamiento alterado, visión borrosa o ceguera, insomnio, dificultad para hablar y tragar y movimientos bruscos repentinos. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas mentales empeoran. La mayoría de las personas finalmente entran en coma. Por lo general, la causa de la muerte es insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, neumonía u otras infecciones. La muerte suele ocurrir en el plazo de 1 año. En las personas con una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob menos frecuentes, los síntomas psiquiátricos suelen ser más importantes. ¿Por qué? Porque al principio y con el avance de la enfermedad pueden presentar demencia, pérdida de la capacidad para pensar, razonar y recordar. Además, esta variante afecta a la persona a una edad más joven que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica y parece tener una duración levemente mayor de 12 a 14 meses. Siguiendo con el diagnóstico de todas las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob se basa en el cuadro clínico. Los análisis de la proteína de 14,3-T en el líquido cefalorraquídeo y los signos en el electroencefalograma y en los estudios con resonancia magnética. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob puede ser variante, muy útiles los análisis de inmunohistoquímica o lo que es la inmunoelectrotransferencia en el tejido de biopsia de las amígdalas palatinas, pero quizás sea más recomendable reservarlos para los casos atípicos o que no muestran en el signo del pulvinar en los estudios con resonancia magnética. El diagnóstico definitivo de todas las enfermedades crónicas depende del examen histopatológico del tejido encefálico y generalmente se establece en la necropsia. Siguiendo con lo que es el tratamiento y prevención, el tratamiento no existe un tratamiento eficaz para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ni ninguna de sus variantes. Se han probado varios medicamentos que no han demostrado ningún beneficio. Por este motivo, los médicos se centran en el alivio del dolor y otros síntomas, en hacer que las personas con estas enfermedades se sientan lo más cómoda posible. En lo que es la prevención, el uso excesivo de la hormona de crecimiento humana sintética en lugar del uso de hormonas derivadas de la glándula
de la hipófisis humana, la destrucción de los nutrimentos quirúrgicos que hayan utilizado en el cerebro o en el tejido nervioso de una persona que se sabe o se sospecha que padece la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Otra es lo que es el uso de kits descartables para las funciones lumbares, funciones o conocidas como funciones espinales. Siguiendo esta otra enfermedad, lo cual es el síndrome de Weismann-Strauss-Scheinker. Al igual que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Weismann-Strauss-Scheinker es una enfermedad por priones que puede darse en cualquier parte del mundo. Sin embargo, es mucho menos frecuente que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Suele comenzar a una edad más temprana, afecta más a las personas de 40 a 50 años de edad que a las de 50 a 60 años de edad, y progresa de forma mucho más lenta, con un promedio de expectativa de vida de 5 años en vez de 6 meses. La enfermedad de Weismann-Strauss-Scheinker es una enfermedad por prion familiar, es decir, ella tiene un componente genético. Habitualmente los primeros síntomas son torpeza, inestabilidad al caminar, los espasmos musculares, mioclonia, son mucho menos frecuentes que en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Se dificulta el habla, lo que se denomina disartria, y se desarrolla demencia. Se produce lo que es aestamo, movimiento rápido de los ojos, una dirección seguido de una desviación lenta a la posición original, y sordera. Se pierde coordinación muscular y los músculos presentan rigidez. Por lo general se efectúan los músculos que controlan la respiración y la tos, lo que aumenta el riesgo de neumonía, que es la causa más frecuente de la muerte. Los síntomas típicos y los antecedentes familiares de la enfermedad sugieren el diagnóstico de la enfermedad de Weismann, que se confirma con un estudio genético. No existe un tratamiento efectivo. El tratamiento de la enfermedad de Weismann se centra en el alivio de los síntomas. Con lo que es los síntomas, los primeros síntomas son lo que es el insomnio familiar fatal. Comienza generalmente entre las edades de 32 y 62 años, pero puede comenzar tan temprano como a los 18 años o tan tarde como a los 72 años de edad. Los dos síntomas más comunes de presentación son el insomnio, que empeoran con el tiempo, y lo que es la demencia progresiva. Es importante señalar que no todo el mundo con la enfermedad tiene insomnio como el primer síntoma principal. Otros síntomas pueden incluir ataques de pánico, miedos inexplicados, fobias, pérdida de peso, falta de apetito y tener una temperatura corporal demasiado baja o demasiado alta. Pueden producirse trastornos autonómicos, tales como presión alta, episodios de respiración excesivas, sudoración y salivación excesiva. A medida que la enfermedad progresa, la mayoría de las personas desarrollan movimientos anormales y descoordinados, lo cual se conoce como lo que es ataxia. Las alucinaciones, confusión severa y contracciones musculares y espasmos lo que se conoce como mioclonia. Los primeros síntomas de demencia pueden ser el olvido y confusión frecuente, pero después hay también incapacidad para caminar y hablar. La incapacidad total para dormir es común que al final del curso de la enfermedad. Siguiendo con otra de las patologías está lo que es el curo. La distribución geográfica y presentación. Tenemos que en la enfermedad está limitada en Papua Nueva Guinea. De total de los casos, el 80% se presenta entre los pobladores del grupo lingüístico Fore del altiplano oriental de la isla. La incidencia de la enfermedad comenzó a declinar desde que se prohibió el ritual
tradicional de honrar a los parientes muertos mediante el consumo de sus cadáveres. En la actualidad, el puro tiende a desaparecer. En 1977, el puro afecta a todos los grupos de edad y era más común entre las mujeres que entre hombres adultos. La enfermedad desapareció primero en niños y adolescentes. La enfermedad en el hombre. El puro se instala en forma insidiosa. La enfermedad se caracteriza por ataxia cerebral y temblores que progresan a una incapacidad motriz completa y a la muerte en menos de un año. La dificultad en el habla es muy frecuente y progresiva. No se observan fiebre ni convulsiones. El puro es una palabra fore que significa temblor o temblores, que es el signo clínico más destacado que afecta a la cabeza, el tronco y las piernas. El electroencefalograma, el electromiograma y el examen de líquido cefalorraquídeo son normales. El periodo de incubación es muy largo, con un mínimo de 4 años a un máximo de 30. Las lesiones histopatológicas del puro son similares a las de otras enfermedades del grupo, tales como alteraciones espongiformes de materia gris, pérdida de neuronas y astrocitos. Siguiendo con lo que es la fuente de infección y modo de transmisión, la fuente de infección estaba constituida por tejido de cadáveres, en especial los del sistema nervioso central, que se consumían durante los rituales del duelo. La prueba de ello es que a partir del cese del canibalismo, la enfermedad ha declinado y prácticamente ha desaparecido. La incidencia es mucho más alta en mujeres y niños. Se explica por el hecho de que las primeras oficiaban durante el ritual y repartían a los niños el cerebro cargado de agente infeccioso, o 1 millón de dosis infectadas por gramos. Los hombres y jóvenes varones iniciados pocas veces participaban en los ritos mortuorios y menos aún en la preparación y cocción de la carne de los muertos. La puerta de entrada ha sido quizás la piel, conjuntiva y mucosa bucal. La epidemiología del puro se parece a la de la encefalopatía transmisible de los bisones, por el modo en que transmiten la infección mediante la ingestión y por tanto con tejidos infectados. Se conjura que el puro pudo haberse originado del caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es de distribución mundial, y luego se produjo una transmisión en cadena por los hábitos culturales particulares del grupo Foren en Papúa Nueva Guinea. En la prevención de la transmisión accidental, tenemos que la enfermedad en animales desde enero del 2001, tenemos que la pesquisa de la encefalopatía bovina en tejidos cerebrales post-mortem, iniciada en 1999 en Suiza en animales sospechosos de la infección y en 5% del ganado rutinariamente sacrificado en mataderos al superar 30 meses de edad. Se ha extendido a todos los países miembros de la Unión Europea. Todo ello tiende a la prevención del ingreso de materiales contaminados a la cadena alimentaria humana. Esta ha sido toda nuestra participación. Espero hayan entendido acerca de este tema. Gracias.